Hola amigos. Ayer día 2 de julio en el canal de Telegram, Soloviev, apareció un artículo que ha escrito Dmitry Medvedev sobre las opciones para superar la crisis con la OTAN. Son 15 puntos que hay que prestarles mucha atención. Estos fueron: 1. En Occidente volvieron a levantar ruido blanco y con todas sus fuerzas siguen vertiendo acusaciones contra Rusia. Todos lo están intentando, desde pacientes seniles con rusofobia severa en el Senado de los Estados Unidos, hasta ancianos inestables en la Casa Blanca. Parecería que todo está dicho y hecho desde hace mucho tiempo, porque los políticos occidentales vuelven a decir todo tipo de tonterías de la necesidad de una señal poderosa sobre la participación del protectorado de Kiev en la alianza de la OTAN. 2. Por supuesto, nuestros enemigos, tanto externos como internos, no estaban complacidos con el resultado de la reciente rebelión armada. Otra cosa es que el inicio de la contraofensiva de los tarados políticos occidentales fue inesperado. Creían firmemente en la genialidad de sus instructores, la omnipotencia de la masa ilimitada y el poder de la alardeada tecnología de la OTAN. 3. Sin embargo, aquí y allá, funcionarios occidentales y caras no muy, pero no menos desagradables, hablan de esto. Rusia ya ha perdido, nosotros hemos ganado. Los hechos son cosas tercas, no hay lugar para las ilusiones. Primero, veamos sus argumentos. A. Rusia está aislada. Para nada. Los contactos políticos con Asia, África y América Latina se están desarrollando muy activamente. Sus mercados están abiertos, sus empresas están trabajando con nosotros con todas sus fuerzas, a pesar de las sanciones. Se avecina el fin de la era del todopoderoso dólar, y la transición a monedas nacionales y digitales está en la agenda. B. La economía rusa se está desmoronando. De ninguna manera. El crecimiento de la producción es mucho mayor que en Europa. Al mismo tiempo, la inflación en nuestro país es significativamente más baja que en muchos países occidentales. Está cerca del mínimo histórico y es del 2,9%. Y a finales de año no superará el 5%. 4. Por cierto, en todas partes se reconoció la dependencia de los productos agrícolas y alimenticios de nuestro país, de ahí los interminables rituales sobre el tema del trato de los cereales. Aunque ya está claro para todos que en su forma actual no es necesario y debe ser terminado. Podremos ayudar a nuestros socios de todos modos, pero alimentar a los burgueses europeos de cara gorda no es nuestra tarea. Para hacer esto, tienen ahí su propia salchicha de hígado vieja y pelada, así como una masa de ginecólogos altamente educados que gobiernan brillantemente la economía europea. 5. Rusia quería contener a la OTAN, pero la alianza se expandió para incluir a Suecia y Finlandia. Esto es pura mentira. Nunca hemos tratado de contener a la OTAN. Esto no está en nuestro poder y capacidades, y estos dos países escandinavos ya estaban asociados con la alianza. Siempre hemos pedido una sola cosa: tener en cuenta nuestras preocupaciones y no invitar a las antiguas partes de nuestro país a la OTAN. Especialmente a aquellos con los que tenemos disputas territoriales. Por lo tanto, nuestro objetivo es simple: eliminar la amenaza de la membresía de Ucrania en la OTAN, y lo lograremos. 6. Hoy, incluso los líderes apedreados del régimen de Kiev han admitido que en estado de conflicto, Bandera Ucrania, o como ahora se acostumbra a llamar a sus restos podridos, no será aceptada en la alianza. Esto, sin embargo, lleva a una conclusión muy simple y triste: si los países en conflicto no son aceptados en la OTAN, entonces el conflicto será permanente, porque se trata de la existencia de Rusia. 7. Así que las razones de su indignación son obvias. Rusia no pudo romperse, el frente antirruso fracasó, y no se trata de política, no se trata de estrategia, ni siquiera de táctica. Es solo que el final está cerca, ha sonado la hora, y nuestros eternos opositores ideológicos están a un paso de perder lo que más valoran. En primer lugar, su dominio global, en el que se ha basado su bienestar durante siglos. Es por eso que los políticos occidentales están tratando de avivar el miedo. Pero,
De hecho, los personajes orwellianos del corral, insolentes cerdos ingleses y otro ganado subordinado a ellos, están ellos mismos en completo horror animal. Quieren, como siempre lo hicieron antes, demostrar su fuerza al mundo, pero esta vez solo firman su propia impotencia. Es obvio, su tiempo se acabó, ni siquiera son dueños hoy, y mañana, aún peor. 8. Mencionaré 3 cosas que es hora de que el mundo anglosajón finalmente se dé cuenta. Primero, la oposición al occidente colectivo se ha vuelto global. Los años 2022 y 2023 pasarán a la historia como el momento de la ruptura civilizatoria más poderosa, el pico de la crisis existencial de la humanidad en el siglo XXI. Su consecuencia directa fue el comienzo de una operación militar especial en Ucrania. Lo que está sucediendo ahora en Ucrania y Donbass no es solo un conflicto regional, sino algo completamente diferente. Esta es una confrontación total entre el occidente colectivo condicionado y el resto del mundo. 9. Segundo. El enfrentamiento será muy largo, y es demasiado tarde para domar a los obstinados, es decir, a nosotros. Esa falla tectónica, que se formó en la comprensión del futuro en diferentes partes del mundo, solo empeorará. No hace falta ser un visionario para comprender que la fase de confrontación será muy larga, y el enfrentamiento durará décadas, y una forma de resolverlo es la Tercera Guerra Mundial. Pero obviamente es malo, porque a los vencedores no se les garantiza en absoluto una mayor prosperidad, como sucedió después de las guerras mundiales anteriores. Lo más probable es que simplemente no haya ganadores. Después de todo, es imposible considerar como una victoria el mundo en el que ha llegado el invierno nuclear. Más de 1 millón de ciudades están en ruinas. No habrá electricidad debido al impulso electromagnético trascendente, y una gran cantidad de personas murieron a causa de la onda de choque, radiación luminosa, radiación penetrante y contaminación radiactiva. 10. Y aquí señalaré una cosa que a los políticos de todas las tendencias no les gusta admitir: tal apocalipsis no solo es posible, sino también bastante probable. Porque hay al menos 2 razones. Primera. El mundo está en una confrontación mucho peor que durante la crisis del Caribe, porque nuestros oponentes han decidido derrotar realmente a la mayor potencia nuclear, Rusia. Son, sin duda, idiotas de abajo a arriba, pero así son las cosas. Y la segunda razón es bastante prosaica: ¿quién y dónde ya ha utilizado armas nucleares? Lo que significa que no hay tabú. 11. La segunda forma de resolver esta contradicción total es buscar los compromisos más difíciles durante un largo periodo de tiempo. Formación de un nuevo orden mundial respetuoso, que estará basado en el equilibrio de intereses de todos los países. Además, esto, por supuesto, no es el notorio orden basado en reglas, que puede causar nada más que un reflejo de mordaza en cualquier país independientemente de los Estados Unidos. 12. Y así, el tercero. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para salir de la fase de confrontación total? De hecho, estamos dispuestos a buscar compromisos razonables. Son posibles, pero con la comprensión de varios puntos fundamentales. 13. En primer lugar, nuestros intereses deben tenerse en cuenta al máximo. No debe haber más anti-Rusia en principio, de lo contrario todo terminará muy mal tarde o temprano. El régimen nazi de Kiev debe ser aniquilado, prohibido legislativamente en la Europa civilizada como fascista, y tirado como un trozo de manteca de cerdo podrido al basurero de la historia mundial. Lo que lo reemplazará, no lo sabemos, así como lo que quedará de la antigua plaza. Pero Occidente tendrá que aceptar esto si no quiere un final apocalíptico para nuestra civilización imperfecta. 14. En segundo lugar, todos los resultados obtenidos con esfuerzo de la confrontación total deben consolidarse en un nuevo documento como el Acta de Helsinki, que puso fin a la conocida conferencia de 1975. Solo que Helsinki, por desgracia, no es adecuada por razones obvias. Ahora para nosotros Finlandia es un país hostil, una vez creado por la irreflexión de Lenin y se unió a la OTAN.
con Finlandia y otros similares como Polonia, los países bálticos y, por supuesto, Gran Bretaña, sería mejor suspender temporalmente las relaciones diplomáticas por completo, o al menos por el momento bajar su nivel. Y 15. En tercer lugar, es muy probable que se requiera un reensamblaje cuidadoso de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Y entonces las Naciones Unidas se hundirán en el olvido como una institución que no ha justificado las esperanzas de los pueblos libres. No estoy hablando del destino de los monstruos internacionales actuales como la Corte Penal Internacional, el Consejo de Europa, o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Esos ya están en el basurero hediondo del desarrollo mundial. Después de escuchar estas palabras totalmente abrumadoras de Medvedev, en un tono nada amistoso, ¿todavía habrá ciudadanías que se creen que esta guerra es como cualquiera de las habidas hasta ahora? Pues francamente, creo que parar la guerra es algo que se empieza a ir de las manos de todo Dios. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.